Por lo siguiente, porque cuando ya el presupuesto está listo, yo diría que por ahí más o menos a finales de noviembre, por ahí por el 30 de noviembre, más o menos, hay plazo hasta, yo diría que nos dan plazo hasta como el 10 de diciembre, para que tengamos todo listo. Aquí es cuando ya el presupuesto maestro está ok. Presupuesto maestro aprobado. ¿Qué significa aprobado? Por todas las gerencias. Por todas las gerencias. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando el presupuesto está aprobado, usted jamás, pero jamás en la vida le va a poder mandar el presupuesto completo a ningún gerente. Nunca. Usted lo hace y lo hace. ¿Por qué? Porque el único que va a manejar el presupuesto completo somos nosotros que trabajamos en presupuesto, nadie más. Es decir, mi equipo, que pueden ser 2 personas y yo, o 3 y yo, dependiendo del tamaño de la empresa, y nadie más. Y dentro de nuestro contrato dice que tenemos que tener pero absoluta confidencialidad. Vale decir, usted abre la boca con alguien afuera de algún número que diga el presupuesto y no ve. Yo no puedo comentar ni una coma del presupuesto, ni siquiera un gerente dentro de la empresa. Esto es para nosotros un tema extraordinariamente delicado, súper delicado. Entonces, claro, cuando está aprobado, lo que yo tengo que hacer es que el presupuesto que está completito con todas las gerencias, hay que cercenar ese presupuesto maestro. Y el pedazo que le corresponde al área comercial, eso le mandamos. El pedazo que le corresponde a finanzas, eso le mandamos. El pedazo que le corresponde a recursos humanos, eso le mandamos. Pero el que está integrado completamente, solo lo manejo yo y nadie más. ¿Se entiende? Y so pena, digamos, de un tema legal, si es que a mí se me ocurre haberle pasado tras bambalinas algún dato a alguien, porque eso legalmente está penalizado en las empresas y aparece en nuestros contratos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando trabaja en estas áreas. ¿Ya? Bien, entonces como tú puedes ver, la prega es bastante intensa, estamos todo el año. Ahora, cuando trabajamos en compañías internacionales, el presupuesto se supone que este va a estar operativo. Si yo soy más estricta, digo ya, está aprobado, lo entregamos porque por ahí por el 15 de diciembre, por el 15 del 12 del 23, entonces aquí está la entrega, de cada parte a cada gerencia. Y ahí se entrega. Entonces los gerentes el día 15 ya saben qué es lo que se les va a pedir. Y empieza a operar a partir del 1 de enero, en este caso 2024, entonces el presupuesto entra en operación. Ahora, si trabajamos en compañías europeas, norteamericanas, el presupuesto entra en operación en diciembre. Por lo tanto, esto significa que nosotros no podemos trabajar desde marzo a agosto, sino que empezamos a trabajar de enero a, yo diría, junio, julio, para atender a la compañía. Y nosotros en noviembre, lo que aquí se supone es diciembre, debiera ocurrir en noviembre. Y lo que aquí dice enero, debiera ocurrir en diciembre. ¿Ya? Eso para que ustedes sepan que la pega es mucho más rápida en compañías internacionales que en compañías nacionales. Para que haya una pequeña diferencia y no lo tengan súper claro. Bueno, pero una vez que ya entra en operación en enero, viene inmediatamente otro presupuesto aquí, ¿ya? Porque el que entra en operación, esto significa control. Aquí entramos con el control. Pero el control implica comparar. Y entonces aquí aparece una cosa que se llama presupuesto flexible. Presupuesto flexible. Y uno dice, ¿qué es lo que es el presupuesto flexible? El presupuesto flexible, hola, buenos días, lo que va a hacer es básicamente comparar. Aquí se va a producir un comparativo. ¿Y qué es lo que es el comparativo? Maximiliano, ¿cómo se llama?
Entonces, en el comparativo, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el budget, que es el presupuesto, lo comparamos con el real, que es lo que le va a llegar de contabilidad, y aquí se va a producir una variación. ¿Qué significa que se produzca la variación? Que aquí van a haber cuentas, hola, adelante, buenos días, cuentas que van a estar de acuerdo al presupuesto, en otras te sobró plata y en otras te faltó plata. Eso va a pasar. Entonces las variaciones pueden ser a favor, en contra o alineadas. Eso es lo que va a pasar aquí cuando nosotros tengamos que hacer las comparaciones, en este caso, entre el budget y el real, que en el fondo son la contabilidad, que nos va a empezar a llegar todos los meses. Y dependiendo, básicamente, de lo que ocurra aquí, son las decisiones que uno va tomando. Eso es lo que yo les decía a ustedes. O sinceramos, o vemos cómo lograr la meta. Desde aquí se va a lograr. Entonces aquí uno analiza. Aquí se va a producir un análisis de, aquí son dos cosas que analizamos: variaciones de presupuesto. ¿Ya? Tenemos una variación de presupuesto y también tenemos una variación de precio. Y de acuerdo a esto, a este análisis que nosotros hacemos, emitimos un informe. Aquí se emite un informe y ese informe se manda a las gerencias. Emite un informe, bueno, previa aprobación, gerencia final. Entonces, nosotros hacemos el informe, nuestro gerente lo lee, lo revisa, nos hace observaciones, nos pregunta cosas, nosotros le damos respuesta. Obviamente que esto tiene gráficos, números, tiene ideas. Aquí nunca, pero nunca esto tiene que tener un ánimo de denostar el rol o la acción de un gerente. Nunca. De hecho, cuando a uno le eligen para esta pega, lo más importante es el carácter. Aquí van a elegir como candidato al que tenga un carácter de afabilidad, una persona que sepa tratar bien al otro, una persona que tenga mucha paciencia, una persona que sea capaz de entender una serie de situaciones. ¿Ya? Ese es como el perfil que buscan siempre para estos cargos. ¿Por qué? Porque los gerentes no te van a decir cuando tú le pides una reunión: oye, sí, yo te voy a atender mañana. Te van a decir: mira, no tengo tiempo. Entonces tú le dices: oye, ¿y qué posibilidad de que yo me reúna con alguien de tu equipo ya para poder establecer un plan? Porque hay que hacer miles de cosas aquí. Y el gerente te va a derivar a alguien. Y con ese alguien tú tienes que tratar de trabajar, instalar un proceso, armar un sistema, de poder obtener los datos. Porque cuando usted le dice: oye, yo quiero tal informe, usted asume que la gente lo entiende. Eso no es así. Normalmente en la vida real uno le pide los informes a las distintas gerencias y cada gerencia hace lo que quiere. Y cuando nosotros tenemos que consolidar, nada de lo que te mandaron te sirve, porque no es exactamente. Por lo tanto, tú antes de pedir algo, hay que ir a la gerencia y decirle: oye, ¿con quién voy a poder yo trabajar este tema para explicarle exactamente el archivo que yo le voy a mandar, qué es lo que tiene que colocar, cómo lo tiene que comprender? Hay que darle toda una serie de explicaciones para que la gente te mande lo que tú quieres, porque si te mandan cosas que a ti no te sirven, tú pierdes tiempo, y como tú puedes ver, lo que menos tenemos es tiempo. Entonces, obviamente que tienes que tener una capacidad de poder llegar a las personas para que ellos cumplan con los cometidos que tú les estás solicitando. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos estos informes, por ejemplo, ¿qué es lo que ponemos? Sugerimos que el área, por ejemplo, operaciones,
realice mantenciones mayores en tales periodos como una forma de reducir los costos en tales y cuales porcentajes. O el área comercial se sugiere que, en este caso el área comercial, proactivamente mejore las definiciones de proveedores para, no sé, promociones o nuevos puntos de venta. O sea, nuestro ánimo siempre es de sugerir, de aportar ideas, de apoyarlos, pero nunca de denostar, nunca de inquina, nunca de decir lo que pasa es que están excedidos y esto por supuesto trae como consecuencia. No, nunca eso, porque lo único que vas a crear es un roce dentro de lo que va a ser la cultura organizacional y es arreglarlo cuesta mucho. Entonces, no podemos, digamos, caer en ese tipo de cosas, sino que al contrario, tenemos que ser muy afables, ¿de acuerdo? Y eso es bueno, porque así después, el día de mañana, cuando el presupuesto hay que hacerlo todos los años, entonces la gente ya sabe a lo que tú vas, entiende, se prepara, te preguntan con antelación, entonces claramente nuestro trabajo comienza a ser mucho más agradable y útil, ¿ya? Bien, este es el camino que nosotros vamos a recorrer ahora, ¿ya? Primero desde un punto de vista teórico y después lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico, que se lo vamos a hacer a un empresario de verdad. Tal como si él hubiese pedido a usted una asesoría y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero crecer, te va a dar el objetivo y cómo tengo que hacerlo. Bueno, usted como ya pasó por este curso le tiene que decir, mira, tenemos que primero definir esto otro, calcular esto, necesito esto, sentémonos a desarrollar este punto. Y así es como nosotros trabajamos, ¿de acuerdo? Para que usted aprenda cómo funciona en realidad esta etapa. Bueno, entonces aquí yo voy a poner que esto es como una ilustración, básicamente, ¿ya? Una ilustración, y vamos a entrar entonces a nuestro presupuesto. Bueno, dentro del presupuesto, vamos a entrar al primer presupuesto, que es el presupuesto operativo, ¿ya? Es el primero que vamos a construir, el presupuesto operativo, ¿ya? Dentro del presupuesto operativo, aquí tal como su nombre lo indica, vamos a ir línea por línea, ¿ya? Pero yo te diría que el más importante del presupuesto operativo es el presupuesto de ventas. Presupuesto de ventas. Y cuando hablamos del presupuesto de ventas, estamos hablando de los ingresos de la empresa. Y cuando hablamos de los ingresos, significa que estamos hablando precio por cantidad. Precio por cantidad. Entonces aquí yo no puedo llegar y colocar cualquier precio, porque a mí se me ocurre, tampoco puedo imaginar cantidades, porque si no va a quedar la grande. Aquí tenemos que ser súper, como decimos nosotros, exactos, tratar de estar más cerquita de la realidad. Mientras yo más me alejo, más malo va a estar el presupuesto. ¿De acuerdo? Es más, el que no sabe hacer presupuesto en la vida real, lo presenta y al otro día está en la basura. Y por supuesto el recurso humano, porque va a ser despedido y van a contratar a alguien en tiempo récord para que haga el presupuesto. Porque es delicado hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a partir con el precio, ¿ya? ¿Cómo se definen los precios? Para trabajar esto, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Aquí, para que usted entienda la importancia de hacer. Voy a adelantar un poquito. Cuando nosotros definimos precios, hay como 7 formas de definir un precio, 8, en realidad son 8. Vamos a partir desde lo más simple. Lo más básico es tratar de definir un precio sobre la base solamente del margen de utilidad. ¿Y esto qué significa? Que tienes que tener los costos, el costo variable, el costo fijo, cosa que usted ya conoce, y una exigencia. Entonces, por ejemplo, el dueño dice, mire, yo necesito ganar al menos un 30% para comer. Bueno, si esa es tu exigencia, eso es lo que tú le vas a tener que generar sobre la base de las cantidades vendidas. Pero de repente otro señor te va a decir, oiga, pero ¿sabe que yo me formalicé? Ah, entonces ahora tengo que pagar. Por ejemplo, al formalizarme tuve que asumir una cuenta en Banco Estado. Me pidieron que tuviera una cuenta en Banco Estado para el tema del pago de impuestos. Ah, perfecto. ¿Y qué significa eso? Que tengo gastos financieros que ahora tengo que pagar.
Perfecto. Entonces ya no solamente tengo que cubrir los costos fijos y los costos variables, además de los gastos financieros, sino que ahora él se pone un poquito más exigente, porque dice, pucha, si yo me estoy colocando una mochila de deuda, necesito ganar un poquito más. Tengo que ganar para comer y para pagarle al banco. Entonces el M tiende a aumentar. Pero después dice, oiga, pero ¿sabe qué? Como me formalicé y tuve que contratar mi cuenta y ahora ya crecí un poquito, me agarró el servicio de impuesto interno, tengo que pagar impuesto a la renta. Entonces ahora el precio, fíjense que incluye los costos variables, los costos fijos, los gastos financieros, el pago de impuestos y ahora un margen más elevado, más exigente. ¿Por qué? Porque el fisco le quita plata cuando pagan impuestos. Entonces dice, pucha, si me quita de lo que como no me sirve, si me quita del banco tampoco me sirve. Tengo que ponerme más exigente. Por eso es que aparece un M3. Y aquí aparece una forma nueva de calcular el precio. Pero después las empresas muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero calcular mi precio sobre la base de mis costos totales, pero además de mis gastos financieros, quiero llegar a una cierta utilidad. Entonces, cuando ustedes vieron los estados financieros, ¿se acuerdan de sus empresas cuando recién partimos el curso? Esos beneficios después de impuestos no son, ojo, no son, a ver, ¿qué pasó en diciembre? No. Los gerentes saben a qué número tienen que llegar. Por lo tanto, son intencionados. Todas estas utilidades operacionales no son genuinas, son todas intencionadas. Es decir, yo sé que voy a llegar al 10%, yo sé que voy a llegar al 30% del margen respecto de ventas. Por eso yo calculaba siempre ese porcentaje, porque los ratios de alguna manera te van dando cuál es más o menos el margen de utilidad operacional. Y el gerente sabe que tiene que llegar a eso. Por lo tanto, el nivel P5 no es un precio genuino. Yo te diría que es bastante armadito. Pero asimismo hay otros que dicen, no, la utilidad, en este caso un margen de utilidad neto de impuestos. Ah, bueno, si quieres agregar el tema de los impuestos, ya quieres saber qué margen te queda hacia el final, esta va a ser la forma de calcular entonces el precio que vamos a cobrar. Y después alguien dice, no, el precio tiene que ser en función del ROI, el retorno sobre la inversión. ¿Y por qué? Porque a mí los dueños me van a pasar la cuenta sobre la base del ROI, ¿se acuerdan que lo calculamos en el análisis financiero? Me van a pasar la cuenta sobre los márgenes que están en los estados vertical y horizontal, me van a pasar la cuenta respecto de cómo van los resultados. Bueno, si es así, va a tener que calcular un precio reciente, porque le van a exigir el ROI. Y puede que también ahora no le exijan el ROI, pero puede que le exijan el ROE, que es el retorno sobre el equity, el patrimonio. Ah, y en ese caso, pucha, voy a tener que calcular sobre el patrimonio, no sobre las inversiones que eran los activos. El precio entonces va a ser distinto. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que calcular los distintos precios, dependiendo de lo que la empresa eventualmente nos va a exigir. Pero que tú pongas un precio no significa que lo puedas cobrar, porque el mercado va a tener un precio competitivo. Entonces, yo puedo calcular los 8 precios, pero lo que tengo claro es que unos van a estar alrededor de y en otros me voy a quedar por el mercado. Claramente que con los que me quede por el mercado no puedo exigir eso. Tengo que ir de ahí hacia abajo. Y usted verá qué es lo más conveniente de acuerdo a lo que la gerencia quiera, en este caso considera. ¿Ya? Entonces aquí, para que veamos cómo se calculan los precios, vamos a hacer un ejercicio para que usted más o menos vea cómo se desarrolla. Yo aquí tengo una empresa que se dedica a fabricar juguetes. ¿Ya? Esta empresa se llama Juguetes El Diablito. Y por supuesto tengo un estado de costo de producción. Es decir, tengo los materiales, mano de obra. Me dicen que necesito 20.000 metros cuadrados de láminas, que cada metro cuadrado vale 2.000 pesitos para la fabricación de mis juguetes. Si yo multiplico, ustedes se dan cuenta aquí, si yo multiplico los 20.000 metros cuadrados a 2.000 pesos, que es lo que me cobran, entonces tengo 40 millones, que es lo que tengo que desembolsar.
Los juguetes se pintan, entonces usted necesita 300 galones de pintura y cada galón le cuesta 4.000 pesos. Luego, entonces usted multiplica los 300 galones a 4.000 pesos cada uno y eso le da 1.200.000. En cuanto a la mano de obra, necesitamos operadores máquina. Ya sabemos que las máquinas requieren 10.000 horas y cada hora la pagamos a 800 pesos. Nuevamente multiplicamos las 10.000 horas por 800 y nos da 8 millones. ¿Fija? Ahí. Asimismo, tengo que usar pintores, porque seguramente los juguetes tienen detalles, y necesito 5.000 horas. Cada hora la pago 900 pesos, y eso significa que estamos hablando de 4,5 millones. De modo tal que entre materiales y mano de obra, si yo sumo estos cuatro, eventualmente me estoy gastando casi 54 millones. ¿Se entiende? Pues esto ya nosotros lo conocemos, que tiene que ver con los costos. En cuanto a los costos indirectos de fabricación, que son fijos, tenemos que la depreciación del edificio son 2.600.000, la depreciación máquina 1.950.000, un sueldo de ingeniero de producción que son 11 millones y tanto, seguros e impuestos de 1.290.000. Sumo y ahí tengo todos los costos indirectos de fabricación, ¿ya? Recuerden que ya las depreciaciones las aprendimos, sabemos distintos tipos de depreciación. Esto es un sueldo que usted no puede evitar y tampoco puede evitar los impuestos y los seguros, porque estamos hablando de una planta que puede tener riesgos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo el total. Los costos indirectos de fabricación, en este caso tengo mano de obra indirecta, que nos requiere 15.000 horas, pagamos 920 pesos, eso significa que necesitamos un presupuesto de casi 14 millones. ¿Qué es lo que es la mano de obra indirecta? Es, por ejemplo, el señor que lica, el señor que a lo mejor revisa que todos los juguetes vayan perfectos, que no tienen nada picado. Esa es la mano de obra indirecta. Los materiales y suministro, en este caso necesitamos 100.000, valen 450 y eso nos da 45 millones. Por ejemplo, que puede ser un material de suministro, la bolsita, la cajita, la etiqueta del juguete, ese tipo de cosas. Y tenemos otros costos varios que son 15.000 a 630 pesos que nos da 9.50. Por ejemplo, otros costos varios puede ser que a lo mejor usted quisiera enviar en un envoltorio especial a lo que va a regiones, o usted quisiera colocar en papel corrugado ciertos despachos. Bueno, a eso se refiere. Bueno, si nosotros analizamos entonces aquí, y yo rastreo, entonces ahí tenemos el total, ¿ya? Entre los costos de fabricación indirectos, pero estos son de carácter variable. Entonces ahora aquí yo quiero saber cuál es el costo, en este caso, de producción. Y entonces yo voy a rastrear, ¿y qué sumé? Sumé los materiales y la mano de obra, ¿cierto? Sumé los costos de fabricación indirectos fijos. Y también sumé los costos indirectos variables, ¿cierto? Sumé todo. Por lo tanto, estamos trabajando bajo la lógica de absorción, ¿cierto? Porque tenemos todo. No separamos lo variable de lo fijo, sino que metimos todo junto. Eso es absorción. Una vez que ya tengo el costo total completo, tengo que calcular entonces el precio. Aquí nosotros vamos a fabricar 100.000 juguetes, lo que no significa que los voy a vender todos, ¿ok? Yo voy a fabricar 100.000 juguetitos, pero 20.000 van a quedar en el inventario como productos terminados. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que me lo cambie, que pueda hacer un detalle que no le gustó el color. Entonces yo tengo que tener el recargo. Si yo divido, si tú te fijas, si yo divido casi 139 millones en 100.000 juguetes que fabriqué, cada juguete, ahí están las unidades fabricadas, cada juguete costó 1.300, casi 390 pesos fabricados, porque esto es puro costo, ojo, solo costo. En bodega quedaron 20.000, de los 100.000, dije 20.000 a este costo, ¿de acuerdo? Si yo multiplico lo que quedó en bodega, en plata estamos hablando de casi 28 millones. Ahí. Entonces, 100.000 unidades fabricadas, 20.000 en bodega, significa que 80.000 se fueron a la venta, ¿cierto? Y por lo tanto uno dice, muy bien, entonces estamos hablando de
que en este caso, cada juguete se vendió, o sea, el costo de cada juguete que se consideró fueron 1.389 multiplicado por los 80.000. ¿Ya? Ahí. Y eso es costo de venta, porque es solamente las unidades vendidas. El costo de venta no son las unidades fabricadas, sino que son solo las vendidas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora que ya tengo el costo de venta, yo puedo, determinar el precio. Y uno dice ya, ¿cómo vamos a sacar el precio? Otro dato que nos dieron para la empresa de juguetes es que ella tiene gastos operacionales por 18 millones. Por ejemplo, el transporte, la cajita, el que tengan un sistema especial de despacho. Hay gastos operacionales adicionales a la producción. De modo que el precio de venta que vamos a considerar va a ser el costo de producción más los gastos operacionales, y eso por un margen de utilidad que la empresa de juguetes te exige. La empresa quiere ganar algo. Y esto se tiene que dividir por el volumen de producción estimado. Entonces, si usted se observa, ¿qué hice yo acá? Estos 156, 940, es la suma de los costos que yo tengo aquí, más los 18 millones que tenemos definidos acá. ¿Se fija? Tengo esto más lo que yo traía de la hoja anterior. Pero le tuve que agregar uno más el 30%, porque a cada juguete fabricado yo le tengo que exigir un 30% de beneficio para nuestro empresario. ¿De acuerdo? Y como fabricamos 100.000 unidades, entonces hacemos el cálculo. Si yo multiplico el numerador y lo divido por los 100.000, nos da que cada carrito que se fabrica como juguete hay que venderlo a 2.040 pesos, no menos que eso, para cumplir con la exigencia del 30%, cubrir los costos y los gastos operacionales. Ahí tenemos entonces ahora el precio de venta. Con este dato del precio de venta, yo puedo ahora construir el estado de resultado, o P&L. El P&L, porque es Profit and Loss, por ese caso, para que ya se vayan, digamos, ahí. Esto está en castellano, y en inglés es el Profit and Loss. ¿Ya? Porque las empresas cada vez están usando más la terminología norteamericana, entonces es bueno que usted ya se vaya a adecuar. Entonces ahora hagamos la venta. Vamos a vender, ¿se acuerdan? 80.000 carritos, ¿se acuerdan? Fabricamos 100.000, dejamos 20 en bodega, quedaron 80. De esos 80 ya definimos el precio, dijimos que cada uno lo vamos a vender a 2.040 pesos. De modo tal entonces que mis ingresos van a ser 163 millones, ¿cierto? El costo de mis carritos, de mis 80.000 carritos vendidos, fue de 1.389 pesos. Ahí están entonces los costos de producción. Si yo a las ventas o los ingresos le restamos los costos de producción, tú llegas al margen bruto, ¿ya? O lo que también se conoce como el margen variable. Luego hay que restarle los gastos operacionales, porque son 18 millones que ellos exigieron, ahí están, ya. De los 52 millones los pagamos, nos quedan 34. De modo que aquí tengo una utilidad antes del impuesto. Tributamos, en este ejemplo, el impuesto a la renta era del 35%, lo que significa que le van a quitar, en este caso, 11 millones, ya, ahí, le van a quitar los 11 millones, y eso significa que usted llega a una utilidad, después de impuesto, beneficio neto, utilidad neta de 22 millones. Eso es lo que va a ganar. Y esto es lo que yo les digo, que generalmente los gerentes saben que tienen que llegar a este número y lo dividen respecto de ventas. Y entonces, si yo pongo acá, ¿por qué no calcula? Vamos a ver, ¿por qué no quiere calcular? Esto dividido en esto, que son las ventas, ¿qué computador?
para calcular? ¿Que me lo dé? ¿Cuánto da eso? Los 22 millones sobre los 163. No sé por qué no me quieren calcular. Ahí tampoco, ¿no? Los 17, 6, te lo estoy haciendo a mano, a ver qué. Ya. Da como un 14%. No sé por qué no. Ya, 14%. A más. A ver, lo va a costar el margen. Sí. Entonces, ahí está, 14%. Entonces, como ustedes pueden ver, los gerentes, esto nosotros lo hacemos en noviembre. Por lo tanto, yo en noviembre del año 23 sé cuál es la utilidad que yo debiera ver en diciembre del año 24. Esto no es genuino, como ustedes pueden ver. Esto es absolutamente intencional. ¿Entienden? Por eso es que hacemos el presupuesto, para nosotros saber a dónde vamos a llegar. Si llegamos sobre el 14%, estupendo. Si estamos por debajo del 14%, no lo estamos haciendo bien. Algo va a pasar ahí. ¿Ya? Tenemos que empezar a arreglar. Bien, entonces uno dice, pero ¿por qué no llegamos? Entonces aquí uno se empieza a preguntar algunas cosas. Una de las cosas que uno se pregunta es respecto del punto de equilibrio. Y que normalmente a ustedes en las tesis siempre les preguntan y les dicen, ¿cuál es el punto de equilibrio? Y el alumno queda marcando ahí porque dice, no lo calculé. Y porque nunca se lo mostraron, nunca le explicaron cómo tenía que calcularlo a veces. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? Para calcular el punto de equilibrio, tú necesitas los costos fijos. En este caso, los costos indirectos de fabricación más los gastos operacionales fijos. En este caso, si yo sumo, me dan los 34 millones. ¿Ves? Ahí revisa, son los 34 millones. Eso es fijo, esas platas hay que pagarlas sí o sí, no hay vuelta atrás, no hay negociación, nada. Y por el otro lado tengo los costos variables, tanto de fabricación como los indirectos, y eso suma en este caso los 128. Para calcular el punto de equilibrio unitario, lo primero que tienes que hacer es calcular cuál es el costo variable por unidad producida. Si este es el costo variable total, ahí lo tenemos, lo dividimos por 100.000 unidades, que son las que fabricamos, y esto nos da el costo variable por unidad. Luego, el punto de equilibrio, ¿cómo se calcula? En este caso, tienes que tomar los costos fijos, ahí está, los costos fijos, y se divide por el precio menos el costo variable unitario. Todo esto es unitario, ¿se dan cuenta? En lo que yo vendo un carrito, lo que me cuesta el costo variable de un carrito. Y ahí te da cuántos carritos tienes que fabricar, al menos, y vender para que ganes cero. No para que ganes, es para que ganes cero. Si yo vendo más de esto, quiere decir que voy a empezar a ver utilidades. Si yo vendo menos de esto, no voy a tener utilidad. Al contrario, me vas a hacer pérdidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros con esto podemos calcular el alcance de la posición de equilibrio, que en este caso, si yo rastreo, el alcance de la posición de equilibrio representa la cantidad de carritos que tengo que tener para ganar cero dividido por lo que yo fabrico. O sea, si yo tengo ya al menos el 43% de la producción, quiere decir que ya estamos entrando en ritmo. Si no he logrado el 43%, quiere decir que no voy a alcanzar los números que me van a pedir. Y si quiero alcanzar la posición de ventas, en este caso, entonces son los 42.000 carritos que tienes que vender en el punto de equilibrio, pero dividido por 80.000 unidades, que son las unidades vendidas. Y ahí tú dices, o sea que voy a alcanzar un 53% de mis objetivos. Sí, está alcanzando solamente un 53%. Con eso, entonces nosotros ya tenemos una idea de más o menos cómo debiéramos plantearnos, ¿ya? Plantearnos como para poder establecer
el precio y lo que significa ese precio en el estado de resultados y lo que significa en la producción, al menos. Veamos otro ejercicio. Este ejercicio ya es un poquito más complejo, así que por favor acá les pido que tengan mucho más ojo, porque aquí esta es una empresa, ahí lo dice, que quiere primero establecer 3 precios, P1, P2, P3, para alcanzar márgenes de utilidad M1, M2, M3. ¿Ya? Se ha definido 3 niveles de margen. Dice que la empresa de muebles Panamericano comercializa juegos de living y comedor. La industria del mueble es muy competitiva y sensible al precio. Esto requiere de una agudeza financiera a la hora de establecer los precios. Se deben contemplar costos y gastos. La empresa espera obtener un margen de utilidad del 25% calculado sobre costos de producción y gastos operacionales, o sea, como el nivel de precio más básico. Nos da la información adicional. Aquí tenemos la información para los living y aquí tenemos la información para los comedores. Las ventas previstas en cantidades son 200 living y 300 comedores. Inventarios iniciales de producción, 45 living, 68 comedores. Inventarios finales deseados, porque tienen que quedar, 55 living y 85 comedores. Producción estimada, 210 living y 317 comedores. Observen que aquí la producción estimada es la cantidad que necesito vender menos lo que hay en bodega, más lo que tiene que quedar en bodega. ¿Ya? Ahí está cómo se calcula esto por si acaso. Horas hombre que se requieren por juego. Para los living, 52 horas hombre y para los comedores, 62. Horas hombres totales de producción. En este caso tenemos que multiplicar las horas hombre, como usted puede ver, por la cantidad de unidades que usted me va a fabricar. Ahí vamos a tener el total. Y lo mismo va a pasar. Total de comedores que van a fabricar por horas que requiere cada comedor. Ahí está el total de horas. Y los costos por juego, tela, madera, otros, el costo para los living son 50.000 y para los comedores son solo 37.500. Adicionalmente nos dicen que hay gastos totales de venta por 11.250.000. Nos dicen que los gastos de administración, aquí están el contador, el administrativo, la gente que trabaja en la empresa, son casi 9 millones. Y los costos indirectos de fabricación son 5.250.000. El costo hora hombre estimado está en 830 pesos. Por lo tanto, observen que acá, con estos datitos, yo puedo calcular, por ejemplo, digo, si tengo gastos totales de venta y vendo living y comedor, lo lógico es que yo los pueda distribuir, ¿no es cierto?, en todos los productos que yo vendo. Porque son gastos de venta, o sea, el vendedor puede vender un living como puede vender un comedor o puede vender ambos. Aquí, cuando hablamos de los gastos de administración, observa que lo mismo. O sea, cuando le digo a la persona de contabilidad, oye, hazte una factura, ella puede hacer una factura por un living, por un comedor o por ambos. La cuestión es que ya hace una factura. Y aquí nosotros podemos calcular, por ejemplo, si yo rastreo, digo, bueno, costos indirectos de fabricación. Acuérdense que normalmente los CIF están vinculados a las horas hombres, ¿se acuerdan? Entonces aquí yo digo, bueno, ¿cuántas horas en total usa esta empresa? Para los comedores usa 19, casi 20.000 horas y para los living casi 11.000 horas. Entonces digo, bueno, si se gastan 5.250.000 y este es el total de horas, este podría ser un buen dato para calcular el CIF para este tipo, digamos, de empresa. ¿Ya? Y con estos datos nosotros podemos de alguna manera ir ya modelando leyes. Adicionalmente nos dice que los gerentes de marketing, finanzas y producción acuerdan que los gastos de venta se pueden distribuir por producto, es decir, living comedor, sobre la base de las unidades a vender. Los gastos de administración tendrán la misma base, o sea, sobre las unidades a vender. En tanto que los TIP se trabajarán según las horas hombres totales, que demandará la producción, tanto de 210 living como de 317 comedores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la estructura de costos. ¿Se acuerdan? Primero tenemos que tener los costos, después los gastos operacionales y después agregarle los márgenes.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago yo? Parto con la mano de obra. Entonces aquí rastreamos, entonces tengo la mano de obra, 10.920 horas que requieren los livings y cada hora se paga 830 pesos. Por lo tanto, ahí tengo el valor. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con los comedores. ¿Cuántas horas me requieren los comedores? Casi 20.000 horas, se pagan 830 pesos. Ahí tienes lo que vas a pagar por sueldos y salarios. Materia prima. Voy de nuevo aquí, digo, ¿cuántos living vamos a fabricar? 210. ¿Cuánto requiere cada? 50.000. Entonces multiplico 210 por 50.000, que es el costo, y nos da entonces la materia prima. Similar lo hacemos para los comedores. Voy a fabricar 317 comedores, cada uno tiene un costo de 37.500, entonces esto requiere casi 12 millones en plata. Por lo tanto, en costos variables, como tú puedes ver, solamente la materia prima y la mano de obra. Ahí está. Lo mismo aquí. Ahora nos vamos a ir a los costos fijos. En el caso de los gastos de venta, observa que yo tengo 22.500, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esto lo dividí? ¿Cómo saqué los 22.500? Recordemos, dije, si los gastos totales de venta, aquí tenemos los vendedores, entre todos los vendedores que tenemos nos gastamos 11 millones, pero ellos venden tanto living como comedores, lo lógico es que yo tome el total y lo divida por el volumen de ventas, que son 500 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, a mí cada unidad que ellos venden me cuesta 22.500. Entonces, por eso es que acá lo que voy a hacer es decir, ¿cuántas unidades de living va a vender? 200. ¿Y cuánto le cuesta el costo de venta o el gasto total de venta? 22.500 por cada unidad vendida. Y eso me va a dar entonces el gasto de venta, pero solo en los livings. Si hago lo mismo para los comedores, voy a vender 300 comedores y cada uno me van a cobrar 22.500 los vendedores, entonces estamos hablando de casi 7 millones. Los gastos de administración usamos el mismo criterio. En este caso yo dividí casi los 9 millones por el total de unidades vendidas, entonces digo, bueno, entre secretaria, administrativo, personal, etcétera, promedio se paga 17.900 por unidad y ahí está. Y eso es lo que vamos a considerar. Lo mismo hay. Voy a vender 300 comedores y me van a cobrar 17.900 y ahí está. Y el CIF. Acuérdense que el CIF lo calculamos sobre el total de las horas. ¿Ya? Entonces yo aquí, los 5.250.000, ¿qué hice? Lo dividí por la suma del total de horas que usa nuestra empresa. Y eso me dio 172 pesos como CIF. Entonces multiplico el CIF por las horas que ocupan solamente los living y me da 1.008.000. Y lo mismo acá. El CIF por la cantidad de horas que ocupan los comedores. Hecho eso, entonces tengo el total de los costos fijos. Ahí está. Y ahí tengo el otro total. ¿Qué hace ahora? Usted tiene que sumar. Sumar los costos variables más los costos fijos, cosa que nosotros ya sabemos. Ahí tenemos el total de los costos fijos y ahí tenemos el total de los costos variables. Lo mismo acá. Sumamos costos fijos más costos variables. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que tomar el total de los costos que acabamos de calcular y lo dividimos por las unidades producidas, porque fabricamos 210.000. Entonces usted dice, si me gasté casi 30 millones y fabriqué 210, o sea que cada uno me costó 141.000 pesos aproximadamente. Lo mismo acá. Los 43, que es el costo total, y usted fabricó 317 comedores, entonces le da un costo por comedor de alrededor de 137.840 pesos.
Pero el dueño quiere un margen de 25%. Por lo tanto, él lo que nos está pidiendo es que calculemos este precio. Costo variable más costo fijo por 1 más el margen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el costo, ahí tengo el costo total, observe usted. Tomo el costo total, le agregamos el margen y lo dividimos, en este caso, por las unidades vendidas. Y eso le va a dar el precio. Vale decir que el living tiene que salir a precio de mercado de 184.492. Si usted lo vende a un precio mayor, estupendo. Menos de eso, no me lo puede vender. Porque no me cubriría los costos, no me cubriría el margen. ¿De acuerdo? El comedor nos dio 182.063. De ahí para arriba, póngale el precio que quiera. De ahí para abajo, va a perder plata. No puede. ¿Se fija? Es el precio 1. Estado resultado. 200 unidades de living. Estos son los living. Vamos a poner aquí. Los living. Ahí están los que se vendieron. Y aquí están los comedores. Y entonces uno dice, a ver, si se cumplió lo que esperaba el dueño. Ahí están las 200 unidades vendidas, 300 acá. Ven, dijimos que vamos a vender los 200 living a este precio que nosotros acabamos de calcular. Vamos a poner ese precio a cada living y vamos a vender 200. Eso nos va a dar esa cifra. Aquí lo mismo. Vamos a vender los 300 comedores al precio que acabamos de calcular y nos va a dar esta cifra. Luego, el costo de ventas. El costo de ventas, ¿cómo se calcula? Para cada unidad hay que multiplicarlo por el costo, ¿se acuerdan? Ahí están los costos. Entonces usted dice, ya, me dio eso, y para el otro, lo mismo. Ahí está su costo unitario por los 300 comedores. Y si usted se fija, margen bruto, ventas menos costo de venta, ahí está, ventas menos costo de venta, ahí está. No llegamos a 24%. ¿Y cuánto tiene el señor? 25. Por lo tanto, esto significa que tenemos que subirle un pelito más al precio para que él logre el 25. Exactamente, si nosotros miramos acá, uno dice, estamos en un 23,8. Por lo tanto, hay que subir, si quiere llegar al 25, tiene que vender por sobre ese precio que nosotros le acabamos de calcular. ¿Se entiende? Si es que él quiere cumplir su meta autoimpuesta. Bueno. Entonces, aquí hasta el momento hemos hecho lo mismo con el ejercicio 1, ¿cierto? Exacto, lo mismo. Exacto. Y con dos objetos. Con dos bienes, claro, dos productos. Ahí va. En este caso, ¿por qué se espera a la empresa tener más inventario final que inicial? Lo que pasa es que seguramente, buena pregunta, porque aquí, fíjense ustedes, los iniciales eran bastante más bajos que los finales. Puede ser porque a lo mejor en una temporada de ventas altas o los costos se van a elevar demasiado, entonces quieren aprovechar esta temporada de costos. Se pueden haber varias explicaciones ahí. Muchas veces, por ejemplo, las empresas prefieren, cuando los costos están bajos, fabricar a pesar de que tienen bodega. Ahora, si no la tienes, te sale caro. O sea, aprovechan de producir para que las materias primas, la mano de obra y todo salga más barato, porque como que están subiendo, dicen, oh, el dólar está más caro, o la logística está más cara, entonces prefiero hacerme de mercadería ahora que a posterior. Podría ser una explicación. ¿Ya? Pero siempre y cuando tenga bodega, porque a la hora que no tiene, no va a resultar, porque la bodega es cara, muy cara. ¿Ya? Bien. Sin embargo, ahora dice, el dueño tiene una rentabilidad, fíjate que la bajó 22%. Y uno dice, ay, ¿por qué? Porque tiene gastos financieros. Pidió un crédito de 6.450.000 de largo plazo, o sea, este crédito está sobre 5 años. Y también pidió un crédito, seguramente personal para la empresa, de 3.280.000, y esa platita que él pidió se la metió a la empresa como capital de trabajo. ¿Ya? Ahí tenemos capital de trabajo. Para efectos de la distribución de los ítems de deuda,
La base para la deuda a largo plazo serán las horas hombres, ya que estos créditos se relacionan directamente con el uso de las máquinas adquiridas con estos recursos. Tiene sentido, o sea, yo no me compro una máquina para pagarla en el año. Yo siempre me compro una máquina y se pagan 5, 8, 10, porque son caras. En tanto que la base de distribución del capital de trabajo será el costo primo. ¿Qué es lo que es el costo primo? Materia prima más mano de obra, o sea, la parte variable. Entonces, margen exigido, 22%. Total de ventas, ya sabemos que si nosotros sumamos las ventas, voy aquí de nuevo, ahí están mis ventas. Si yo quiero saber cuánto vendo de qué, el peso relativo de los living del total es un 40%. Si yo rastreo, esa es la venta respecto del total, nos da un 40%. Y los comedores son el 60%, o sea que venden más comedores que living. Aquí están los gastos financieros, la deuda que pidió a largo plazo, y aquí está la deuda pero asociada al capital de trabajo. Aquí tenemos las horas que usamos en los living, aquí tenemos las horas que usamos en los comedores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el total de horas, que de nuevo, si yo quiero saber cuánto ocupo más horas, parece ser que los comedores me requieren más horas que los living. La materia prima, recordemos que esa la teníamos arriba. Ahí están, materias primas, tanto de los living como de los comedores. Ahí las tengo. Y la suma me da el total de materias primas para ambos, en este caso bienes. El costo primo, recuerden que es la materia prima más mano de obra, entonces yo voy hacia arriba, ese también lo teníamos, ahí está, mano de obra más materia prima, esos son los costos primos. Ahí, en total. Entonces yo me pregunto, oye, ¿dónde tengo más costos? Claramente tengo más costos en los comedores que en los living. Y entonces aquí, ¿qué es lo que voy a poner yo? Aquí tengo los living, los comedores, aquí tengo el total de los costos, en este caso, el total de mis costos, acuérdense que eso ya nosotros lo habíamos calculado, ahí están, tanto fijos como variables, ahí, de los living y de los costos. ¿Cómo vamos a distribuir? Yo tengo una deuda de casi 6,5 millones, pero que está vinculada a las máquinas. Y las máquinas dependen de los trabajadores, o sea, de las HA. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fíjense que voy a tener que distribuir esta deuda, que una parte la tiene que pagar el living y otra parte la va a tener que pagar el comedor. ¿Cómo la vamos a distribuir? Sí, son 6 millones y tanto que hay que pagar. Y 36% de las horas son de los living, entonces del total de la deuda, 2.300.000 le corresponde a ese tipo de productos. Los comedores requieren más horas, un 64% del total, entonces yo lo distribuyo y me da 4 millones y algo. La suma de estos dos me tiene que dar el total. Para el capital de trabajo, recordemos que esto es de corto plazo. Como es de corto plazo, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir la deuda de corto plazo en el porcentaje que representa el costo primo. En este caso, 41% nos da 1 millón. Y lo mismo vamos a hacer con el otro dato. Al capital de trabajo lo vamos a distribuir en 59. Hecho eso, lo que hicimos fue distribuir la deuda de largo y de corto. Y ahora sumamos. Entonces, fija, ahí yo sumé y aquí también. Y ahora me dice, por favor dígame cuáles son los costos variables más fijos más el gasto financiero y agréguele por favor un margen del 22%. Entonces yo tomé en
en este caso, ahí está el nuevo margen, son 200 living que vamos a considerar con un margen del 22%, y aquí está mi costo, tanto fijo como variable, más los gastos financieros. Hacer eso me da que ahora va a valer cada living 202.000, y sin la deuda nosotros lo vendíamos a 184, y aquí yo exigía el 25, acá yo estoy exigiendo el 22. Entonces, la primera moraleja es: si usted le quiere exigir al precio que le pague todo, costos y gastos financieros, se puede, pero tenga por seguro que usted tiene que sacrificar su margen. No me puede mantener el 25% porque hay que quedar fuera de mercado. Y por otro lado, el precio va a ser más alto. Entonces usted verá si le exige o no a cada producto que le pague los gastos financieros. En el caso de los comedores pasó exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora, si de repente este señor dice: oiga, pero que se me está haciendo una brutalidad el impuesto a la renta. Si usted quiere agregarle impuesto al precio, se puede, pero impuesto a la renta, no IVA, impuesto a la renta, es decir, la plata que yo guardo para pagar en abril del año siguiente. Pero entonces ahora el margen va a ser un 15%, usted va a tener que ganar menos. El impuesto a la renta es del 20%, y por lo tanto vamos a calcular un precio de 3. Observe que la primera parte no va a cambiar, va a ser exactamente lo mismo. Lo que sí usted le va a agregar es el impuesto a la renta y un margen, que en este caso debiera ser margen 3. ¿Por qué? Porque es un margen más chiquitito, ¿cierto? Partimos con 25, después bajamos 22 y ahora vamos en 15. Y mire lo que va a pasar con el precio del living, y mire lo que pasa con el precio del comedor. Sube, porque usted le está exigiendo que sean los productos los que paguen de alguna manera estos ítems, impuestos y gastos financieros. Entonces, como usted puede ver, normalmente, ¿por qué los precios a veces de algunos artículos son tan altos en Chile? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y comprar un computador. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha tocado allá afuera? ¿Nadie? Ya. Cuando uno va a Estados Unidos, el computador que usted compra acá en 1.200.000, allá le sale como 800.000 pesos. Y usted dice: no puede ser. Y es el mismo computador, usted lo mira por arriba, por abajo, por todos lados, el mismo. Y uno dice: ¿por qué tanta diferencia? Porque aquí, ¿qué le agregan en Chile? Todos estos ítems. Le agregan el costo del traslado, le agregan el costo del impuesto, le agregan el costo de operación, le agregan todo. Por eso es que suben tanto los precios en nuestro país. Entonces, normalmente, claro, usted se puede comprar el computador en Estados Unidos, se lo puede traer, no hay ningún problema, pero siempre y cuando se traiga uno solo, no le van a hacer declarar impuestos. Pero si usted se trae 2 o 3, sí va a tener que pagar impuestos, porque ya se entiende que no es de uso personal, sino que se entiende que uno de los computadores va a ser vendido. Y ahí le agrega, obviamente cuando pasa por aduana, le van a cobrar el impuesto. ¿Sí? Lo mismo con los celulares, lo mismo con las cámaras fotográficas, con todo lo que es tecnología en general. Si usted trae uno de cada cosa, no hay problema. Pero 2 de cada cosa y ya va a tener problema con los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, como para que ustedes vayan entendiendo por qué hay tanta diferencia entre lo que pagamos afuera y lo que pagamos acá. Tiene que ver un poco con esto que acabamos de ver. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bueno. Esto está publicado en CPD, es decir, está dentro del material, yo lo tomé desde ahí. Aquí yo le hice un resumen, aquí están todos los precios habidos por haber que se pueden calcular. ¿Okay? Porque va a depender mucho de lo que nos pida. Esto no es lo que yo quiera, es lo que nos pida. Bueno, entonces, vamos ahora. Entonces vuelve mi hojita, ya el precio, pues uno dice, bueno, el precio ya sabemos, hay que determinarlo. Se tiene que determinarlo por alguna de las vías que yo le mostré. ¿Estamos? Pero ahora viene el tema de la cantidad, porque ahora hay que calcular la cantidad, es decir, las unidades que se van a vender. Y para calcular esto, nosotros tenemos modelos
subjetivos y modelos objetivos. Entonces vamos a cerrar este. Voy a ir al curso, yo debería tener ese ahí. Entonces ahora nos vamos a la determinación de las cantidades. Bueno, uno normalmente parte siempre con los métodos subjetivos, que es lo primero que uno va a encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un método subjetivo 1, en donde un gerente de ventas de una fábrica de carteras piensa que la demanda se situará en un rango entre un 10% por sobre o debajo de las ventas estimadas, considerando el año anterior. Ahora, en la vida real, la historia no tiene por qué repetirse. Hay veces que sí y hay veces que no. Por lo tanto, usar la información histórica a veces nos puede traer más problemas y mejor no usar. Entonces aquí el señor dice ventas esperadas 140, febrero 220, marzo 176. ¿Y qué es lo que él hace? Bueno, esto es subjetivo, por eso se llama el método de esa forma. Entonces dice, bueno, si no me va bien, voy a vender el 90% de lo que yo creo. Pero si me va bien, voy a vender un 10% más de lo que yo creo. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Multiplica la estimación por el 90% y le da sus valores. O, en este caso, multiplica la estimación por el 10% adicional y le da ese valor. Por lo tanto, lo que aquí ocurre es que entre los meses de enero y marzo, como ustedes pueden ver, él lo que hace es estar en un rango. Él dice, voy a vender entre 154 y 126. Voy a vender entre esos valores. Claro, usted le dice como para tener una idea, ya, está bien. Que es un poco lo que les va a pasar con el empresario, porque los empresarios en Chile, sobre todo la microempresa que representa el 98% del país, así trabajan. No sin más menos. Bueno, pero ¿cuál es el problema nosotros? Que si es el más menos, puede ser un 15, puede ser un 20, puede ser un 30, o sea, ¿de dónde sale este número? Ese es el problema. ¿Sí o no? Porque para poner un número le podemos poner el número que a mí se me ocurre. Entonces, ese es el primer round que tenemos con este método. Ahora, si una señora, un señor que lleva 30 años en la industria, sabe perfecto cómo se mueven las cosas, yo le creo al 10%, porque el tipo tiene el feeling, ¿sí o no? Lleva 30 años haciendo lo mismo. Ha pasado por momentos buenos, ha pasado por momentos malos, ha pasado por crisis, ha pasado por todas. Entonces yo le creería, pero si una persona que lleva 5 años, 3 años en la industria, yo no le creería, porque él está mirando como la última etapa, y eso no tiene por qué ser así. Pues si entró en la etapa mala, no significa que va a ser siempre malo. Así que esto es discutible. Segundo método. Este método, vamos a hacer también. Ahí. Este método se usa cuando uno tiene, por ejemplo, este señor, don Manuel, jubiló, y don Manuel lo que quiere ahora es poner su propio negocio. Y armó su boliche y un mini market, suponte, en el patio de la casa, sacó supongamos, el estacionamiento y agrandó por todos lados y hizo un mini market. Y entonces don Manuel, a veces él está en el mini market, vende, acuérdense que atiende a los proveedores, va al banco, hace un montón de cosas. Por lo tanto, hay ocasiones que se queda la señora atendiendo el mini market y en otras ocasiones está la hija o se queda el hijo. Pero siempre hay alguien atendiendo. Entonces don Manuel
como quiere calcular más o menos cuánto es lo que se va a vender pensando en los próximos meses, enero, febrero, marzo, abril, yo le pregunto a don Manuel, quiero estimar las ventas, más o menos usted, ¿cómo cree que se distribuye la opinión respecto de lo que pasa en el minimarket? Y don Manuel dice, yo soy el que más sabe, 40%. Y le sigue mi señora, porque ella está normalmente todas las tardes, ¿ya? Luego mi hija, que algunas mañanas, y mi hijo que viene los fines de semana. Bueno, si yo tomo esa probabilidad y sumo, me da el 100%, que son los pesos de importancia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Como don Manuel definió los grados de importancia de cada uno de quienes forman parte del negocio, yo lo que voy a hacer acá es un ponderado. ¿Se fija? En este caso, aquí está lo que dijo don Manuel, aquí está lo que dijo la señora don Manuel, aquí está lo que dijo la hija y el niño. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a tomar en cuenta todas las opiniones y voy a ponderar, pero sobre la base de los pesos. ¿Se dan cuenta, no? O sea, 130 por 40%, más 120 por 30%, más 100 por 20, más 130 por 10, y eso me da un promedio. Esto es como la esperanza, ¿se acuerdan? Es como las notas, es lo mismo. Y para todos hago exactamente lo mismo. Entonces, no va a ser ni lo que dice don Manuel, ni la señora, ni la hija, sino que va a ser un valor que va a estar dentro. Pero ¿dónde está el problema aquí? Ahí, ¿no? ¿Será que don Manuel tiene razón? ¿Será que don Manuel efectivamente él tiene más información que el resto? ¿No será que a lo mejor la señora sabe más, que están justo en las tardes, que es cuando se produce más venta? Porque él está haciendo a lo mejor otras cosas. No se sabe. Entonces, aquí lo que nos pueden criticar son estos porcentajes, pero si tenemos que partir de alguna parte, bueno, partamos de ahí, por lo menos. Otro método subjetivo es este. Por ejemplo, voy a checar un poco, supongamos que nosotros tenemos 18 vendedores. Esos son los vendedores que yo tengo, 18. Y le pregunto a cada vendedor, oye, ¿cómo creen ustedes que se van a dar las ventas de junio, julio y agosto? Y aquí contestaron cada uno de los vendedores para cada uno de los meses. Y entonces usted dice, ya, pues, pero esto es bastante simple, hagamos un promedio, dice. ¿Sí o no? Porque uno tiene tanta información de 18 personas, en este caso para el mes de junio, y uno tiende a decir, hagamos un promedio. Hicimos el promedio, ahí está. Yo sumé, lo dividí por los 18 vendedores y me dio, en este caso, ese valor. Ahí lo. ¿Cuál es el problema de un promedio? Y que ojalá uno nunca tenga que usarlo. Que por ejemplo usted tiene el vendedor 3, pero el vendedor 3 atiende Colina y usted le está exigiendo ventas de todos los puntos de venta. Si ya el señor 3 ha hecho un esfuerzo significativo en venta y ha logrado 800 en una comuna que no es muy grande, y ahora usted le dice, tú no puedes vender menos de 1322, ¿qué va a pasar? Que te va a desmotivar el vendedor y lo más probable es que no llegue a la meta. No le puede exigir a este señor algo que no le corresponde, porque él tiene un ruedo de acción muy escaso. No es lo mismo al tipo que, por ejemplo, le toca vender, supongamos, en la Florida, que es mucho más grande, tiene más posibilidades. Pero al que está en la Florida, por ejemplo, el 12, él puede vender hasta 2000, que es lo que más o menos él prevé. Pero si usted le dice, no, tienes que vender 1322, ¿qué va a pasar cuando llegue a los 1350? Se va a dormir en los laureles, ¿no? Porque le dice, bueno, me dijeron 1350, yo logré los 1350, pero él sabe que puede llegar hasta ¿cuánto? Hasta 2000. Por lo tanto, los promedios no son un buen referente para un presupuesto, porque tú o sobreexiges o subvalúas. Por eso no es bueno. Para tener una idea ya, pero como idea, así muy vaga, muy preliminar a nivel de perfil, pero hasta ahí no más llegamos. Así que este es como muy básico, digamos. Y ahora me voy a los métodos objetivos. Dentro de los métodos objetivos, si a mí me dan, por ejemplo, una serie de ventas para un periodo determinado, por ejemplo ahí,
tengo exactamente 16 datitos. Normalmente el estudiante dice, tengo los datos, tengo el tiempo, fantástico, puedo usar regresión lineal. ¿Sí? Puedo usar la regresión lineal. Y recuerde que si usted trabaja con regresión lineal, como el computador entiende números, y esto es tiempo, usted no quiere que el tiempo se lo confunda. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ubicarlo justo en la posición central, marcar el 0, poner hacia arriba menos 0,5 y hacia abajo 0,5, de modo que la distancia aquí es 1, para luego seguir hacia arriba de 1 en 1. Es lo mismo hacia abajo de 1 en 1. Y entonces, lo que hacemos nosotros, yo lo voy a marcar aquí para que tú aprendas, seleccionamos la información, nos vamos a insertar, nos vamos acá a una gráfica, en este caso de puntos, ahí está, la voy a poner acá al ladito, después yo la voy a borrar, ahí la vamos a poner acá, y así es como se comporta entonces, en este caso, la demanda, dada la información que usted tiene. Tiene momentos estacionales, como usted puede ver, pero tiene una tendencia que parece que viene cayendo, ¿cierto? Si yo trazara una recta aquí, como que esta cosa viene cayendo, y hay ciertos grados de estacionalidad. Entonces uno dice, ya, pero yo quiero la ecuación de. Se pone en cualquier punto, y con el lado derecho del mouse, ahí, por ejemplo, usted le pone agregar línea de tendencia. Entonces yo ahí, y te va a preguntar, por defecto Excel, dado los datos que tiene, selecciona. Yo puedo tener todas estas, exponencial, logarítmica, polinómica, pero él sabe que por los datos la tendencia es lineal, por eso es que te la da inmediatamente. Una vez que él hace eso, tú le dices, sí, pero yo además quiero que me des, por favor, la ecuación y me digas el valor del R cuadrado. Tú le pones los tickets y estamos listos. Y entonces, como usted puede ver, ahí está la regresión, y yo la tengo aquí más grande, la voy a ir para acá, ahí está. Ahí tenemos el coeficiente que acompaña a la variable, ahí tenemos el intercepto y el valor del R cuadrado. ¿Qué problema tenemos en esta ecuación? Y que acá uno siempre en la universidad le enseña, no, si usted tiene que tener un R cuadrado 98, 99. Eso es la teoría, porque en la vida real, si usted encuentra un 60, 70, pégase con una piedra en el pecho, porque quiere decir que eso ya es muy bueno. Si te da 50, es ni fu ni fa, está ahí en tierra de nadie. Y esto no es muy bueno. ¿Y por qué no es muy bueno? Porque aquí yo tengo 16 datos. Si usted quiere trabajar con una regresión lineal, tiene que tener mínimo 30 datos. 30 meses, 30 semanas, 30 años, 30 trimestres. Mientras más datos, mejor esta herramienta. Adicionalmente, esta herramienta solamente le sirve a una empresa que tenga solidez en la industria, vale decir que lleve mucho tiempo, que de alguna forma ya esté consolidada. Si una empresa nueva, olvídese que este método le va a servir, le va a arrojar puros errores con la estimación, no le sirve. ¿A quién le sirve esto? A una Enel, a una Cencosud, las empresas grandes, las que están compitiendo fuertemente en el mercado desde hace muchos años. Pero si usted está entrando con una empresa que lleva 5 años, no le aconsejo este método. No es de lo mejor, tiene que tener cuidado. Bueno, pero a pesar de que tenemos una regresión bastante malita, porque es muy bajita, uno dice, ya, bueno, ¿y qué se hace con esto? Entonces aquí usted tiene el intercepto y ahí tiene usted el coeficiente que acompaña la variable. Entonces, para continuar la serie, como yo quiero proyectar los próximos 5 años, usted sigue la serie. Si usted se fija, continúa de 1 en 1. Y para encontrar las ventas, entonces usted va a multiplicar la variable por lo que dice el coeficiente más el coeficiente de posición. Y ahí le va a dar la estimación. Si yo me pongo aquí, usted va a multiplicar 9,5 aquí. Si yo me pongo acá, 9,5 por el coeficiente más el intercepto, te va a dar la estimación. ¿Dónde está el problema aquí? Miren, por favor, qué está pasando con los numeritos. ¿Cómo es la tendencia? Van cayendo, ¿no? Claro, porque gráficamente lo que te está dando esta ecuación es una tendencia
a la baja. Si usted tiene 30 años de historia, yo le creería su tendencia. Pero si estos son 30 meses, yo no necesariamente le creería, porque esto podría ser un periodo muy específico. ¿Se entiende? Aquí, mientras más data tenga, mejor. Así que yo les sugiero que esto lo usen si es que va a trabajar con empresas más consolidadas. Bueno, otro método que podemos usar es una media móvil. Hay medias móviles simples y hay medias móviles un poquito más complejas. Supongamos que yo tengo datos de enero a junio. Entonces uno dice, ¿cómo sabe que esto es una media móvil? Pues, entonces lo voy a tomar aquí. Fíjate, a junio. Esos son los datos que me dieron. Me voy de nuevo, voy a insertar una gráfica. Cuando tú tengas un comportamiento extraordinariamente, en este caso de este estilo, quiere decir que eso es una media móvil. ¿De acuerdo? Tiene que haber mucha volatilidad. Cuando hay extraordinaria volatilidad, use siempre medias móviles. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí tú tienes que saber, primero que nada, tu negocio cómo comporta. Semestral, trimestral, bimensual, cómo se da la demanda. Se da un comportamiento anual. Eso lo vas a saber tú y nadie más que tú. Por ejemplo, si estuviéramos en moda, eso podría ser semestral, temporada verano-primavera, otoño-invierno. Si estuviéramos, por ejemplo, en temas de viajes, esos son trimestrales, porque van las temporadas por trimestre. Si usted tuviera, por ejemplo, sistemas de producción, esos son semestrales, porque nosotros en verano fabricamos invierno y en invierno fabricamos verano, típicamente, o para la demanda. Entonces, este método requiere que tú conozcas cómo se comporta realmente la demanda. Supongamos que fuera trimestral. Si fuera trimestral, yo tengo que tomar solamente 3 meses. Un trimestre son 3 meses. De toda la información que yo traigo, de enero a junio, solamente voy a usar de abril a junio. Y eso me da un promedio. Sumo y divido por 3. Sin embargo, si fuera semestral, yo tengo que tomar los 6 meses de datos, lo divido por 6 y me da. Para pronosticar el siguiente, tú tienes que tomar los 3 meses, pero pierdes abril y agregas julio. Si quieres tomar 6 meses, pierdes enero, pero me agregas julio. Si yo me voy a octubre, por ejemplo, si son 3 meses, son los 3 estimados. Pero si quiero tomar 6 meses, pierdo enero, febrero y marzo, pero tengo que agregar julio, agosto y septiembre. Y de esa forma usted puede estimar los próximos 6 meses. Esa es una media móvil bastante simple, ¿de acuerdo? No tiene mayor complejidad, salvo que ustedes conozcan exactamente cómo comporta este negocio en esa industria. Pero en la vida real, a nosotros nos pasa esto. Las cosas no son tan fáciles como tú puedes ver ahí. En la vida real, a veces nosotros entregamos estados financieros trimestrales. Nosotros no entregamos ni semestral ni anual, son trimestrales. Entonces yo puedo obtener a partir de los estados financieros más o menos cómo se comportaron las ventas. Y aquí tengo de 2013, 14 y 15, por ejemplo. Y empiezo a mirar en miles de millones, aquí yo saqué los ceros, y digo, mira, el primer trimestre partimos en 10, pues 13, me caí, y después como que tiendo a mejorar. Pero al año siguiente, esto no guarda ninguna relación con el año anterior. Partí fantástico, me caí una brutalidad, me recupero y me vuelvo a caer. Y en 2015 parto fatal. Hago un esfuerzo, me recupero y cierro bastante bien. Entonces uno mira esto y dice, oye, pero ningún año guarda relación con nada. Porque como que aquí vas cayendo, aquí vas mejorando, aquí parte como bien, te caes, te subes. ¿Qué es esto? Si miro los trimestres, tampoco tienen relación. 10, 12, 3. Aquí 13, 2, 6. Como que
mejoro, me caigo. Acá me caigo y algo mejoro. Aquí mejoro y me mantengo. Aquí partí más o menos, me caí y me superé. Entonces, no hay relación ni en los trimestres ni en los años. Cuando les pasa eso, entonces trabajamos con medias móviles centradas. Esto ya es una cosa más compleja. Esto ya no es un promedio móvil tan simplecito como en el caso anterior. Y entonces uno dice, ya, ¿y qué vamos a hacer entonces? Primero que nada, copio estos datos y veo cómo fueron las ventas totales al año. Fíjense que si yo sumo, el primer año vendí 35 mil millones, después vendí 27 y después vendí 28. O sea, igual como que no sé si me va a ir bien o mal, porque partí bien, caí, me mejoro en algo, pero no hay una cosa aquí muy clara. Bueno, el método que dice, por favor, tome la información que usted tiene, que son los 3 años, tome los trimestres, ahí están los 4 trimestres, y por favor ponga la demanda hacia abajo. Entonces, lo que yo hago es tomar esto, ustedes se fijan, hago la transpuesta y me queda ahí. Tomo este método, control C, hago la transpuesta, me pongo aquí, ahí le doy pegado especial, valores, transponer y le doy hacer. Y ahí aparece, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el otro. Tomo los valores, me sitúo aquí, voy a pegar especial, valores, transponer y ahí quedan ordenados. Una vez que hago eso, lo que el método dice es, tome por favor los 2 primeros trimestres y haga un promedio. Tomo estos 2, y si ustedes se fijan lo dividí por 2. Lo pongo aquí, voy a hacer exactamente lo mismo, tomo estos 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, uno hace el primero y simplemente estira hacia abajo y van a aparecer todos. Hecho el promedio móvil, hay que hacer el promedio móvil centrado. ¿Qué significa eso? Tenemos que tomar los dos primeros promedios que ya habíamos calculado y volvemos a promediar en 2. Y hacia abajo. Una vez que ya hemos terminado esto, lo que tenemos que hacer es calcular el índice de estacionario. ¿Eso qué es lo que es? Tomar el valor de la demanda, que yo ahí se lo puse, dividido por el promedio móvil central. Ahí. ¿Se fijan? Y usted simplemente estira y aparecen todos los valores. Una vez que tenemos eso ya calculado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar de nuevo la tablita, la misma que habíamos usado al principio, la volvemos a escribir tal cual acá con los mismos años y usted ahora me copia los índices de estacionalidad. En este caso, como estoy promediando, pierdo el primer y el segundo trimestre. Solo tengo el tercero y el cuarto. Entonces, ahí coloco tercero y el cuarto. Sin embargo, en el año siguiente yo no los pierdo. Ahí tengo los 4 y ahí van a aparecer los 4. Y al subsiguiente año tampoco los pierdo. Y ahí están los 4. Una vez que ya están colocados en mi tablita, lo que debo hacer es promediar. Sumo estos 2 y los divido por 2. Acá también. Pero aquí no. Sumo y divido por 3, porque acá sí tengo 3 datos. Lo mismo acá. Una vez que usted hace estos promedios, tiene que sumar hacia el lado. Y esto tiene que darle siempre cercano a 4. 3,98, 3,99 y algo, 4,03. ¿Ya? No puede darle un número alejado al 4. Tiene que estar en torno a 4. Hecho eso, ahora usted va a tomar las demandas anuales. Ahí está la demanda anual y va a sumar.
y vamos a promediar el 3 porque tengo 3 años, ¿no? Me dio 30. Entonces ahora lo que usted va a decir es que cada trimestre va a vender lo mismo. Usted va a decir, profesora, está malo eso. Se supone que esta cuestión tiene estacionalidad. ¿Cómo vamos a vender todos los trimestres lo mismo? Imposible. Tiene toda la razón. Pero hay que partir como que todos los trimestres son iguales. Y estos factores que yo calculé aquí son los que voy a colocar ahí. Si usted se fija, son los mismos. Y ahora usted va a multiplicar el factor de estacionalidad por la demanda trimestral para que le dé las demandas que van a sobrevenir en esos periodos. Hecho eso, usted viene para acá, bueno, aquí están sin decimales, ahí están las demandas que usted acaba de encontrar. Usted se fija, la primera 8, 7, 8, 7. 8, 7, 8, 7. Sigue la serie hacia abajo, sigue estirando, sigue la serie y ahora puede estimar el siguiente año. Entonces acá nosotros ¿qué es lo que hacemos? Agregamos el año siguiente, como ya tenemos los datos, y puede estimar con los nuevos factores. Ahora esto es el año 16, estimado, ya tiene los nuevos factores, ahí están, agrega, le da de nuevo y sigue estimando. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros terminamos, nos vamos a encontrar con una gráfica de este estilo. Ya, ahí está la estacionalidad, porque en el fondo usted no sabe cuánto va a vender, porque lamentablemente hay demasiada volatilidad. Por eso es que este método es uno de los mejores métodos para poder intentar estimar. ¿De acuerdo? Obviamente que aquí tienes, ojalá tengas bimestres, cuatrimestres, como para tener más detalle. Mientras más detalle y apertura, tanto mejor. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, preguntas con este método? ¿Hay ¿No? que repasarlo o no? Hay que repasar. Pero no es difícil. ¿Ya? Además, lo importante es que esté automatizado. ¿Ese no está en el...? Sí, está. ¿Está? ¿Qué no alcancé? Está ahí donde dice estimación de demanda. Aquí, para que lo sepan dónde está. Semana. Presupuesto. Ahí está. Ah, la semana que no la hay. Tiene toda la razón. Ahí está. Proyección de la demanda y ahí está actividades. Ahí. Yo aquí les dejé un taller para que usted ya vaya practicando, vaya soltando la mano. No es con nota, es más bien formativo. Ya usando el mismo Excel que yo le he mostrado, usted vaya practicando y vaya familiarizándose con el método para que vea qué es mejor, qué se requiere en uno, qué se requiere en el otro para poder utilizar. ¿Ya? Bueno, ahí también está la solución, se la voy a esconder porque si no, no tiene mucho chiste. Después se la dejo cuando ya la próxima semana me digan, profe, ya lo traté de hacer. Entonces, ahí se lo voy a dejar disponible. Ahí se la saco. Ahí. ¿Ya? Pero la idea es que lo puedan hacer. Ahora, el último método, este método es más exacto. Yo no sé si ustedes tienen acá econometría. No. ¿Lo pasaron? O sea, fue como parte de economía. Ah, y en teoría de decisiones tampoco ven. ¿Teoría de decisiones? ¿No? No tenemos esa más como... Ah, no, ya. Investigación de operaciones, sí. Ya. A lo mejor ahí. Ya, se lo voy a mostrar porque este método es muy propio del ámbito de ustedes. ¿Ya? Son los que más lo usan en realidad. Aquí. Este método es lo siguiente. Lo voy a agrandar un poquito más para que se vea. Para que se vea mejor. Ahí. En este caso, nosotros modelamos. ¿Ya? Modelamos, tomamos, por ejemplo, un año como información y tenemos las demandas en unidades. ¿Ya? Ahí están las cantidades, más o menos cómo se han ido comportando a través del año. Y lo que calculamos es el pronóstico. ¿Ya? Es el pronóstico que tenemos acá. Calculamos también errores que podemos tener en el pronóstico
y tratamos esos errores a través de dos técnicas, el MAT y la señal de rastreo. ¿Ya? Entonces aquí se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Entonces lo primero que hacemos es tomar un trimestre, porque acuérdense que nosotros trabajamos casi todo por trimestre en general. Saco el trimestre, bueno, simplemente aquí estiramos hasta el final y luego trabajamos el error en términos absolutos, es decir, la demanda menos el pronóstico. Por ejemplo, mi pronóstico era que yo vendiera 230 unidades, lamentablemente vendimos solo 180. Pero como esto está en valor absoluto, nosotros le sacamos el signo, solamente consideramos la variación, porque aquí yo estuve por debajo de lo que realmente debió haber sido. En el otro caso, yo pronostiqué que iba a vender 2.23, sin embargo vendí 2.70, o sea, estuve por sobre, pero de nuevo el signo no va a tener importancia. Bueno, hago las diferencias en cada caso, si ustedes se fijan, siempre hago las diferencias, y luego aquí hago la sumatoria. Bueno, parto con el 50. 50 más 47 nos da 97, más 3 nos da 100 y así sucesivamente. Es más, es como un indicador de tendencia central. Entonces, bueno, en este caso, si tú te fijas, los datos con los cuales yo puedo trabajar son solamente de abril a diciembre. Por lo tanto, tengo, acuérdense que el computador no entiende letras, él entiende números, entonces por eso es que le doy 1, 2, 3, 4. Entonces yo tomo el 50, lo divido por 1 y me da ese valor. Luego tomo el 97, lo divido en 2 y me da ese valor. Son medidas de tendencia central. Y así sucesivamente. Pero luego, como esto absorbe el signo, que es la variación, ahora sí tomo el error como corresponde. Yo aquí claramente vendí 50 unidades por debajo de lo que realmente debía haber sido. Y aquí verdaderamente yo vendí 47 unidades por sobre lo que yo había estimado. Bueno, de aquí voy colocando, en este caso ya no con valor absoluto, sino que a valores normales. Y parto la sumatoria. Esta vez hago la sumatoria, partí con menos 50, pero como aquí fueron 47, esto quedó menos 3, pero como después me recupero con 3, quedan 0 y así sucesivamente. Una vez que hacemos esto, nosotros tomamos la DS, que es la señal de rastreo, para saber exactamente cómo va a responder esta estimación. Entonces, en este caso, tomamos el valor de la sumatoria real y lo dividimos por el margen, por eso es que esto da menos 1. Aquí lo mismo, tomo el menos 3 y lo divido por 48, por eso es que me da negativo. Y así sucesivamente. Bueno, como este dio 0, evidentemente que eso se pasa. Pero una vez que yo tengo este cálculo, lo que yo tengo que hacer es identificar dónde se produjo la mayor variación, que es lo que este rastrea. Y esto me dice que el error más importante se produjo en el mes de octubre. En el mes de octubre yo pensaba vender 290 unidades, sin embargo mi esfuerzo comercial llegó hasta 350 unidades. Eso significa que nosotros somos capaces de llegar a eso, y lo que me dice este método es, por favor, trate de llegar a ese valor y no subestime el pronóstico, porque si no, es como que yo me pongo en el lado positivo, no, que me va a ir mal, y después te le entregan, ¿cómo te fue un 4? Y después un 7. Es como ese caso. ¿Se fija? Entonces uno dice, no, pues, si yo voy a estimar pronóstico, yo no me puedo poner en la fácil, yo me tengo que poner en la realidad. Entonces, esto nos da como un primer indicio que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Y aquí es cuando usted me dice, ya, perfecto, yo me puedo aplicar y puedo llegar a 350 unidades. Pero, oye, esto tiene probabilidades. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso o una probabilidad intermedia. Y es verdad, la economía puede estar brillante, la economía puede estar horrible, o puede estar como ahora. Y entonces usted tiene que darle una estimación a los pronósticos. Ahí tengo una, es lo que usted, bueno, en la evaluación los profesores que ya no se usa, pero antiguamente a esto le ponían como el pesimista, el optimista, y este es como el moderado. Uno miraba 3 escenarios, pero hoy día con Crystal uno puede tomar 300, 1000, 3000 triales si quiere, o sea, 3000 escenarios.
en un segundo. Entonces como que ya esto pasó de moda. Pero para nosotros nos sirve, porque yo tengo que ponerme en la lógica de, oye, pero me estoy exigiendo 350 y si las cosas no se dan, veamos qué pasa. Bueno, en este caso el modelamiento se llama suavizamiento exponencial. ¿Cómo se calcula? Primero que nada, yo tengo aquí la demanda, la realidad. Y yo tomo el mes de enero como elemento base para lo que va a ser el pronóstico de febrero. Ya, esa va a ser mi base. ¿Y cómo se calcula en este caso el pronóstico bajo un esquema muy pesimista, moderado y optimista? Entonces aquí tú vas a tomar el elemento base más la probabilidad que te van a dar por la diferencia entre, en este caso, el elemento base y la estimación del mes de enero. Y eso nos pronostica 206 para mes. Aquí es lo mismo. Usted toma los 200 de base más la probabilidad por el diferencial entre, en este caso, lo que se cree para febrero y la base. Ya. Si usted se fija, y aquí yo vuelvo a rastrear, lo único que va cambiando es la probabilidad. Nada más. Las bases se mantienen, el estimado que usted tiene de datos se mantiene, es solo la probabilidad lo que va a cambiar. Pero mire cómo se da. Si yo grafico esto, porque así no se ve muy bien, así se va. Donde la azulita, ahí como se ve la azulita, bueno, vamos a tratar de ponerla más gordita. Ahí está. La azulita es la realidad. Entonces, esto es lo que pasa de verdad. La amarilla, en este caso, es la visión optimista de las cosas, como que todo le va a salir a pedir de boca. Si usted la mira bien, sigue en la misma secuencia, ¿no? Es cobertura corrida, pero se parece harto a la figura, ¿no? Sí. La plumita, la voy a poner aquí más gordita. La plumita, pero este no tampoco la vamos a hacer un poquito más gordita. Ahí está. Esa es la del 50%. ¿Cómo la ven? Se está como estirando, ¿no? Sobre todo en la parte final. Ya no tiene tanta volatilidad. Y si yo me voy a la parte pesimista, de nuevo la vamos a poner un poquito más gordita. ¿Quién es más lineal de las tres? ¿La amarilla, la pluma o la naranja? La naranja. Entonces, normalmente cuando nosotros nos ponemos en probabilidades pesimistas, lo que usted me hace es linealizar la estacionalidad, como que me la estira. Pero tiene que tener claro que al hacer eso estamos en una posición muy conservadora en donde las ventas van a ser muy escuetas, muy bajas. Entonces cuando el presupuesto diga ventas 1 millón, usted cuando sea la realidad me va a salir 4 millones. Fantástico, lo van a aplaudir. Pero siempre todos los meses le va a sobrar, como que va a estar, los resultados van a estar muy por sobre lo que va a hacer. Entonces si nosotros trabajamos con un presupuesto bastante linealizado, lo más probable es que lo aplauda, porque siempre va a estar mejor de lo que realmente usted dijo. Pero eso es como una mentira media falsa, porque si yo me pongo en la posición muy conservadora, evidentemente que así siempre va a ser. Ahora, usted me va a decir, profesora, pero ¿por qué hay que a lo mejor usar el suavizamiento más lineal? Porque la empresa no es suya. Si llega a perder plata, la plata que usted va a perder no es suya, es de otras personas. Por lo tanto, el mensaje es, como financista, usted se tiene que poner en el plan conservador, porque usted no va a ser el dueño de esa compañía. Y si llega a perder, yo no sé qué cara, más allá de que usted lo despida, ni lo demanden, ni todo lo demás, pero la plata se perdió. Entonces, ante esa condición, es mejor ser conservador hasta moderado. Hasta ahí lo podría aguantar, pero en ningún caso puede ser demasiado optimista, porque eso es ser arriesgado. ¿Se entiende?
Esa es la razón por la cual nosotros usamos fuertemente el suavizamiento exponencial y tendemos a ser más bien pesimistas, extremadamente conservadores. Y si alguien dice, no, pero es que podríamos arriesgar un poco, de acuerdo, moderado, pero hasta ahí no llega. No más que eso. ¿De acuerdo? No tiene que hacerse un corto de demanda, o sea, con el producción, porque No, porque como estás en una visión moderada, típicamente la demanda te va a responder mucho más a tus capacidades. Es como decir, por ejemplo, yo tengo estudiantes que yo sé que pueden estar siempre sobre el 6 y el 7, pero cuando tú les preguntas cómo les fue, yo creo que un 5, pero mentira, porque siempre va a tener un 6 y un 7. O cuando le dicen cómo te fue para el 4, mentira, porque siempre va a tener mejor nota que eso. Entonces, o sea, las capacidades es como la producción siempre va a estar disponible para abastecer la demanda. ¿Me fijas? El problema es que aquí, porque es como que tienen toda la planificación y tú dices, aceleraron la demanda, como que apretáis el acelerador y la producción rinde. ¿Me fijas? Esa es la gracia. No así bajarlo, porque bajarlo te cuesta más, pero apretarlo y generar más actividad no es problema. Ya, fácil es contratar gente, fácil es llamar al proveedor, difícil es decirle sabes que no te puedo pagar o desvincular a todo un equipo, eso es más difícil. ¿Me fijas? Por eso es que la posición conservadora es la más. ¿Ya? Entonces, ahí en el que yo les abrí para que vayan soltando la mano, vayan practicando con ese taller, vienen de todo tipo de ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes, cuando hagamos el presupuesto, porque todo esto con miras a nuestro presupuesto, yo ya sé que tengo el precio y aquí usted tiene que seleccionar el método de proyección. Aquí voy a tener que seleccionar el método de proyección de demanda. Método de proyección de demanda para que podamos establecer por primera vez el presupuesto de ventas. ¿De acuerdo? Con esas dos cosas estamos listos para partir el presupuesto operativo y le vamos dando con todo. ¿Por qué? Porque gastar plata en una empresa es re fácil. Es cosa de pedir los presupuestos, es cosa de pedir lo que usted necesite y le van a llegar y le van a ayudar los proveedores. Lo difícil está ahí, en el precio y en el pronóstico. Ahí es donde nosotros no nos podemos equivocar, entonces que los grados de libertad de error ahí es casi 0,00. En lo demás usted se puede equivocar y no hay problema, pero aquí está difícil. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el material, voy a ir aquí al curso, bueno, aquí está todo el material de determinación de precio, ahí está el presupuesto operativo para que lo vaya leyendo, todavía no el presupuesto financiero, pero el operativo ya sí. Aquí está lo que hicimos hoy día, ahí hay una grabación, por si usted quiere ver algún detalle adicional. Aquí está la previsión de demanda, ahí yo le enseño a usar el Excel por si no lo sabe usar, ahí está todo en detalle, para que usted también practique un poquito. Ahí está lo que hicimos hoy día, y ahí le dejo yo este taller donde les escondí la solución para que la próxima semana lo intenten y lo podamos ver, yo se lo muestro y usted va comparando cómo le fue. ¿Ya? Y si hay alguna diferencia, lo conversamos rápidamente para solucionar. Y ahí